del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31 a 46, nuestro Señor nos habla de lo que pasará en el juicio final, a la resurrección. A la resurrección dice: cuando venga el Hijo del Hombre con toda su majestad y todos los ángeles con él, se sentará entonces sobre el trono de su soberanía y serán todas las gentes congregadas, reunidas ante él. Este día será duro para los incrédulos, para los que no han caminado el camino del bien, de la virtud, de la fe. Y bien, será duro para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá al final del mundo para juzgar toda la humanidad. Todos van a resucitar, los ángeles separarán los buenos de los malos, los buenos, es decir, los que murieron en gracia y en santidad, tendrán cuerpos gloriosos, hermosos, brillantes. La santidad aparecerá sobre su cuerpo, como Cristo glorioso resucitado. Esos los que murieron en gracia y en santidad, aunque hayan pecado, pero se han confesado, se han librado de los pecados, la sangre de Cristo expulsó el pecado por la confesión. Y los que murieron, los que dejaron este mundo con pecados, bien, el pecado, que es algo muy horrible, bien, va a aparecer sobre sus cuerpos. San Claret dice que si uno viera un alma en pecado mortal, haría paro cardíaco. Es tan fea. Y en deformidad, un alma en pecado y un demonio son parecidos, son horribles a ver. Uno haría paro cardíaco, ¿no? Entonces, los malos también van a resucitar, pero para juicio. Y Dios hará ver a toda la humanidad los pecados que llevaron consigo a la eternidad. Ahora, los pecados perdonados ya no existen. Pero los pecados que uno lleva a la eternidad sí aparecen todos para vergüenza y confusión de esta gente. Y curiosamente, nuestro Señor dice que el juicio se hará sobre las obras de misericordia. En este juicio, nuestro Señor, el único pecado que reprocha a los condenados es un pecado de omisión. Pecado de omisión, es decir, no hacer lo que podemos hacer. No cumplir con deberes que debemos cumplir. Y nuestro Señor dice: apartará a los hombres resucitados, apartará a unos de otros, como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. Pondrá a los buenos a la derecha y los malos cabritos a la izquierda, y dirá, el Rey Cristo dirá: ¿qué dirá a los buenos? ¿Qué dirá a los que hicieron obra de misericordia, obra de caridad? Y bien dirá: venid benditos de mi Padre, benditos del Padre. ¡Qué bien! La bendición trae todo lo bueno para nosotros, de la parte de Dios. Venid los benditos de mi Padre, poseed el reino que os está preparado desde el principio del mundo, reino de los cielos, el paraíso. Como Dios es feliz en la dicha total, así serán esas almas colmadas de dicha y felicidad. Venga a recibir el reino que os está preparado desde el principio del mundo. ¿Y por qué les da este reino? Y porque hicieron obra de misericordia, obra de caridad. Tuve hambre y me disteis de comer. Pero disculpen, ¿cuándo hemos visto a Cristo hambriento en la calle? Nunca. Y dice: tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui peregrino y me hospedasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Encarcelado y vinisteis a verme. Cristo dice: a mí han dado de comer, de beber, enfermo visitado, cubierto y visitado en la cárcel. Y esta gente contesta:
Pero Señor, ¿cuándo? Los justos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Yo nunca vi a Cristo con mis ojos hambriento, mendigo en la calle. ¿Cuándo te vimos sediento, dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te hospedamos? ¿O desnudo, te vestimos? Nunca lo vimos así, Cristo en persona. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel te visitamos? Y nuestro Señor da la respuesta. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. ¡Qué maravilla! Queridos hermanos, este capítulo 25 de Mateo es la razón, el motor, la fuente de todas las obras de caridad que hace 2000 años hizo la Santa Madre Iglesia Católica en todos los pueblos. ¿Por qué hicieron tantos hospitales los católicos? Por amor a Cristo. Porque veían en el enfermo la persona de Cristo. ¿Por qué hicieron tantos asilos de ancianos o de niños desamparados, de viudas, de huérfanos? Por amor a Cristo. ¿Por qué hicieron tantas escuelas? Para educar a los niños que crezcan la virtud en el bien y no sean unos bandidos, asesinos y perdidos. Todas las obras de caridad que hizo la Iglesia hace 2000 años se basan en ese evangelio del fin del mundo. Y usted ve que la doctrina tiene influencia sobre la vida social. Hace poco estaba en El Salvador, me hablaron de unas monjas que se llaman las monjas de los ancianos desamparados. Yo nunca había escuchado de esos ancianos desamparados, cuidados por monjas. Fui a verles, les hablé a todos los que podían escuchar, los animé, les di un librito, un folleto, una medalla, etc. Después confesé a unos y dijeron: Padre, hay otros ahora. Fui a dar los santos óleos a varias personas, todas eran mujeres, varias que ya estaban, digamos, en peligro. Los santos óleos, bendito sea Dios. Que vienen esas muchachas católicas, consagraron toda su vida cuidar como a padre y madre a estas pobres ancianas, por amor a Cristo. Entonces Cristo, como usted me dice, cada vez que usted dieron de comer y beber y vestir y visitar a uno de esos mis pequeños hermanos, a mí lo hicisteis. De hecho, cuando Saúl de Tarso, el fanático Saúl, tremendo Saúl, asesino de San Esteban, iba de Jerusalén a Damasco a perseguir a los discípulos de Cristo, los judíos bautizados, hechos cristianos, católicos, y bien Cristo lo derrumba de su caballo de orgullo, el camino de Damasco, ¿y qué le dice? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? No dice porque persigues a mis discípulos, a mis amigos, a mis hermanos, porque a mí me persigues. ¿Quién eres tu Señor? Soy Jesús que tú persigues. Entonces el hecho de hacer bien a un pobre cristiano por amor a Cristo, es a Cristo que lo hacemos. Y por eso que hermanos, cuando hacemos algo, avivemos los ojos de nuestra fe. El ancianito, la ancianita, el paralítico, el que está en silla de ruedas, que está en el semáforo pidiendo una caridad, si la hacemos, a Cristo la hacemos. En general, ¿qué hacemos? Buscamos la moneda más chiquita ahí para darle. Como decía un señor, a la vuelta. Sí, pero a la vuelta quizás este pobre señor tiene que comer también. Y yo decía, el otro día, el tráfico... veía varias personas en Guatemala tienen banderas blancas pidiendo ayuda en el tráfico. Yo pensaba, pero el carro estaba parado, muchísimos carros parados, no avanzaban, y muchísimos carros. Dije, pero si cada uno diera un quetzal, tendrían 200, 300, 500 quetzales para toda la semana. No, a la vuelta. Y qué lástima. Porque en concreto, como dice el Evangelio, la viuda que dio 10 centavos, dio más de los que daban de 500 y de 1000. ¿Por qué? Porque ellos daban de su superfluo
ella daba de su necesario. Entonces, hermanos, por muy pobres que seamos, siempre podemos hacer algo para el prójimo, aunque sea poquito, y hacerlo con amor. Y si uno no puede, al menos una sonrisa, una palabra, un aliento, por amor a Cristo. Entonces aquí Cristo dice, todo lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicieron. ¿Y qué dirá a los malos, a los perdidos, a los egoístas, a los injustos, a los codos, a los avaros, a los que despilfarran todo para sus vicios y pecados o avaricia y no ayudan al prójimo? ¿Qué dice? Entonces dirá también el rey a los que estarán a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dios mío, malditos de Dios, ya no tengo nada que ver con ustedes. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo, para sus ángeles. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué hicimos? ¿Qué crimen nos reprochas? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, peregrino y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también contestarán igual, Señor Jesús, disculpe, pero ¿cuándo te vimos a ti, Hijo de Dios, hecho hombre, enfermo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te ayudamos? Entonces les contestará el Señor diciendo, en verdad os digo, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos pequeñuelos, dejasteis de hacerlo conmigo. Punto. Y estos irán al suplicio eterno, no dice que de un tiempo, eterno, suplicio eterno, cárcel eterna del fuego del infierno, y los justos irán a la vida eterna con Dios. Queridos hermanos, en este evangelio de veras no reprocha ningún pecado, aparte del pecado de omisión. ¿Y por qué esto? Porque el pecador, aunque esté en pecado, cuando hace obra de caridad, por amor a Dios, con el deseo de salir del pecado, con deseo de pedir misericordia por sus pecados, con deseo de convertirse, esta limosna, esta caridad que hace por amor a Dios, aunque él esté en pecado, bien atrae misericordia de Dios sobre él. Los santos dicen, si el rico Epulón hubiera dado de comer y beber y vestir y medicina al pobre Lázaro, Lázaro hubiera rezado por él y la oración de Lázaro le hubiera alcanzado la gracia de la conversión, arrepentimiento. Pero el necio, egoísta, rico Epulón no lo hizo, por eso se condenó y por eso fue al infierno después. Entonces es verdad que el que está en pecado mortal cerró por su propia mano la cuenta que tenía en el cielo, porque cuando uno vive en gracia de Dios, bien, está en amistad con Dios, podemos decir, para que entiendan, tiene como una cuenta abierta en el cielo. Todo lo que hace, el hecho de dar un vaso de agua fresca por amor a Cristo, tiene su mérito. Pero el que está en pecado mortal no tiene esa cuenta. Sin embargo, al hacer obra de caridad, al rezar, al ir a la misa, pedir a Dios misericordia, la gracia de la conversión, bien sí sirve, aunque no tenga méritos todavía, pero sirve para reabrir la cuenta. Como una persona, por ejemplo, una persona caída a un pozo profundo, se rompió la columna, no dice nada, nadie sabe de él, pero si grita socorro, socorro, pues alguien lo escucha, y vienen, y cuando le baja una cuerda, si se amarra, lo sacan, lo llevan al hospital. Lo mismo el pecador que hace obras de caridad, y bien Dios en su misericordia lo ayudará y le dará la gracia de la penitencia y de la conversión. Ahora pueden decir, pero padre, yo soy pobre, no tengo con qué ayudar al prójimo. A la cárcel ni dejan entrar. Ahora a los hospitales tampoco. ¿Qué puedo hacer? Bien, se hace lo que puede. Quizá usted tiene un vecino, una vecina, ancianito, viuda, huérfano, viudo, sin familia, puede visitarlo, puede animarlo, puede ir a rezar con él. Ve una persona, una ancianita pobrecita, apenas puede caminar, pide limosna, vos hace lo que puedes.
todo lo que podemos hacer por amor a Dios, bien cuenta. Y la obra de caridad no es solamente visitar a los enfermos, dar de comer, beber, vestir, etcétera, a los pobres, sino también hay todavía 7 otras obras de misericordia. Termino con esto. Hay 7 obras de caridad temporal, física, corporal, lo que acabamos de decir, y también en varios lugares de la Biblia están 7 obras de misericordia espiritual. Y esto todos podemos hacerlo, aunque seamos muy pobres. Enseñar al ignorante. Enseñar al ignorante. ¿Por qué? Porque ignorante uno puede ser profesor de universidad, doctor, abogado, no sé, y ser ignorante del camino del cielo. Enseñarle, darle un librito, un folleto, un catecismo, un consejo. Enseñar al ignorante. Dar buen ejemplo sí, es caridad también, pero dar buen consejo al que necesita. Una persona, por ejemplo, está al punto de ir a hacer un aborto, o de divorciarse, estando casado por la iglesia, pues no lo haga, persevere, paciente, etcétera, buen consejo. Corregir al que está equivocado, con dulzura y amor, pero también con firmeza, lo que dices no vale. Perdonar al que nos ofende. Eso es más fácil, de un cierto modo. Más fácil, ¿por qué? Porque es totalmente interno. Perdonar al que nos ofende. Cristo perdona a sus enemigos. Consolar al triste. Como Cristo consoló la viuda de Naín cuando iban a sepultar a su hijo, ¿no? No llores, dice. Lo consuela. Después hace el milagro restando a su hijo. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar por los vivos y por los difuntos. Estos también son obras de caridad espiritual que podemos hacer. Entonces, queridos hermanos, tratemos en esta Cuaresma de ejercitar estas obras de misericordia, sea espiritual, sea temporal, las dos cosas, mejor todavía. ¿Por qué? Porque bienaventurados los misericordiosos tendrán misericordia, alcanzarán también misericordia, dice nuestro Señor en San Mateo 5:7. Es verdad que hoy la gente necesita más todavía obra de misericordia espiritual que temporal. ¿Por qué? Porque en todos los países, digamos, americanos, europeos, lo que llamamos occidente, cristiano, ex-cristiano, aunque la gente sea atea, aunque sea no practicante, aunque sea indiferente de la religión, su cultura, que quiera o no quiera, es de origen cristiana. Por lo tanto, aunque sea del pecado hasta la cabeza, bien saben que ayudar al prójimo es bueno. Entonces, el mendigo en la calle siempre alcanzará, gracias a Dios, algo para no morir de hambre. Pero tener la sana doctrina, tener conocimiento de Dios, tener la instrucción que le abre los ojos del alma para llevar al cielo, esto no es fácil. Más bien hacen todo para que poncharle los ojos de la fe. Y por eso yo les aconsejo de hacer en la medida de sus posibilidades los dos tipos de obras de misericordia. La temporal, corporal si podemos, y sobre todo enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que está equivocado, corregir con dulzura y sin amargura al que está equivocado, perdonar al que nos ofende. No es fácil esto, pero Cristo dio el ejemplo y esto da buen consejo. Una persona que te hace tantas groserías, si usted perdona, lo hace pensar, ¿por qué esta persona me perdona? ¿Por qué esta persona me hace tal cosa? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, sea del esposo, de la esposa, de los hijos, de los vecinos, del tráfico, del colega de trabajo, de los familiares. Por amor a Dios, uno sufre. Claro, esto no significa que vamos a legalizar el mal que hace, pero cristianamente dice, mira, te acepto por amor a Cristo y te perdono también. Y algo que podemos hacer todos, rezar por los vivos y los difuntos. Una persona súper pobre que no tiene ni un centavo, bien, si reza
por los justos para que perseveren, los pecadores para que se conviertan y los difuntos para que lleguen al cielo, hace grandísima obra de caridad. Grandísima obra de caridad. Entonces no olvidemos de hacer en la medida de nuestras posibilidades todas las obras de caridad que podemos hacer por amor a Dios nuestro Señor. Si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará. En cambio, si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco el Padre perdonará a vosotros. Entonces, San Mateo 6, 14. Entonces tratemos de perdonar por amor a Dios a las personas que nos han ofendido. Conclusión de todo esto, hay un juicio. Y todo lo que hacemos, hagámoslo en la perspectiva del juicio. Y si eso hacemos, dichosos somos. Y si hacemos todo lo que podemos y debemos para que el prójimo se salve, mejor todavía. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en 1 Timoteo 2:2, dice, Dios quiere que se salven todos y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces seamos instrumentos de Dios para salvación y no para condenación.